Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Mora. Hoy una gran invitada y una gran amiga. Nos acompaña Ximena Clara, licenciada en enfermería. Nos va a acompañar en esta oportunidad y vamos a charlar de un montón de cosas que la gente quizás desconoce de esta profesión tan especial y tan importante para muchos. Así que con nosotros Ximena Clara. Bienvenidos a La Mora. Bueno, bienvenidos a La Mora. Hoy con una gran invitada, con Ximena Clara, licenciada en enfermería. Nos acompaña para charlar sobre un montón de cosillas que tiene tu mundo, que mucha gente desconoce. Es una profesión bastante importante y necesaria. ¿Cuántas cosas detrás de esto? Primero que nada, bienvenida a La Mora. ¿Cómo estás, Ximena? Buenas noches. Bien, contenta. ¿Sí? Bien, sí. Viniste uniformada, te veo. No. ¿No? Parece, pero no. No, bueno, pensé que te habías El blanco nos destaca, pero... Ok, pensé que dije, de acá se va al turno, entra a la guardia, ¿no? Podría ser, pero hoy metimos ahí una excepción y dijimos, bueno, vamos a tomarnos tranquilo. Bien, nos acompaña Ximena hoy en La Mora, así que qué lindo que nos acompañe una enfermera, sobre todo por si nos pasa algo, ¿no? Que no pase nada. Primeros auxilios. No tenemos botiquín. No tenemos botiquín. En el auto deberían. En el auto es obligado. Nadie lo controla. ¿Viste? Deberíamos ¿Viste que todos ya tenerlo a mano. Al principio fue el boom. Furor. Los inspectores salían, te revisan. Botiquín, multa. ¿Quién pide el botiquín hoy? Nadie. Y nos acordamos cuando nos pasaba algo. ¿Viste? Hasta en los ómnibus hay. Llenos de tierra. Apretados con unos precintos arriba de los pasamanos. Y no pero se usan. No. Bueno, Ximena, arranquemos por el principio. ¿Es vocacional ser enfermera o es un trabajo donde caes porque la vida te lleva? En mi caso es vocacional. No fue lo primero que pensé cuando pensé en estudiar, pero sí, bueno, las vueltas de la vida me fueron llevando para ese rumbo. Siempre me gustó la parte de la salud. Y bueno, hoy lo llevo a cabo desde el lado de la vocación. Desde ayudar, desde estar para el enfermo, para el que necesita. Y no porque nos vayamos a llenar los bolsillos en ese rubro. Ajá. Sin dudas, el factor vocación en esto es fundamental. Es fundamental. Creo que la empatía, sobre todo, la humanidad. Para con el otro. Hay otros trabajos que quizás no más mecánicos. No son necesarios, pero ya vamos a tocar esos temas del relacionamiento para con el paciente. Pero tu lugar es un lugar que te hace sentir, te hace ver la realidad de las demás personas. La vulnerabilidad. Porque todos acudimos a los centros sea sanatorio, hospital, cuando necesitamos, cuando ya no nos queda otra. Uh-huh. Muchas veces recurrimos a una consulta cuando ya el dolor ya no lo aguantamos o cuando la situación ya nos excede de nosotros poder solucionarlo en casa. Y bueno, y ahí ya a veces las situaciones son otras, son más adversas y bueno, hay que afrontarlas. Sin dudas, uno cuando dice una enfermera, quizás la imagen que uno tiene es poniendo una inyección, ¿no? La enfermera con la jeringa en la mano, sí, pronta para, ¿no? Dale. Claro. Si tuvieras que definir porcentualmente la inyección como tarea dentro de la enfermería,
¿Qué tiempo? El 1%. El 1%. Sí. Son muchas más las otras tareas Total. que sacar sangre, que Total. todo eso. No es lo que más hacemos, es la administración de medicación en cualquiera de sus presentaciones. Siempre se piensa que con la medicación solucionamos y a veces no es solo lo que necesitan los pacientes. Uh-huh. Sí, sin duda. Viste que la gente en realidad tiende a imaginarse esa profesión como cosas puntuales, pero es eso, ¿no? Es cosas que no se ven, son quizás las que más tenés frente a vos todos los días. Te tocó ver cosas lindas quizás, cosas más o menos, cosas para nada agradables. Empecemos por lo lindo. ¿Qué lindas experiencias te dio tu profesión que te llenan de alegría? Bueno, ver la llegada de vida al mundo, eso yo creo que es una de las cosas que más me marcó, más me gustó. Si bien no es en el área en el que hoy me desarrollo, pero sí es algo a destacar muy lindo que me tocó verla de este lado. Y hoy en día ver la recuperación de los pacientes. Desde donde trabajo hoy y desde la práctica que llevo. Son internaciones a veces largas, son internaciones de 15, un mes de días. Y bueno, y ver en esos días cómo el paciente se recupera, cómo el paciente evoluciona y se va a su casa, mejor de cómo vino y con cuidados para seguir y bueno, tener una vida más sana. Uh-huh. ¿Cómo es un turno tuyo? ¿Empezás la guardia? ¿Llegás? Mis turnos ahora están siendo de 0 a 6, turno de noche, turno que muchos escapamos, pero necesario. El turno que se lo denomina como el más tranquilo, pero a veces el más riesgoso, porque en su mayoría todos tenemos 2 trabajos, lo cual nos lleva a que en la noche donde todos descansamos, nosotros nos mantenemos activos, y en el día donde todos están en actividad, muchos de nosotros cumplimos un segundo turno y además tenemos nuestras vidas. Entonces nuestras horas de descanso se ven más disminuidas, cortadas, y bueno, no siempre son tranquilas. No en todos los lugares ni en todos los sectores son tranquilos. A veces de noche es cuando más se descompensan los pacientes. Sí, claro. Bueno, no hay visitas médicas. Bueno, tenemos sí las emergencias, tenemos los pacientes que vienen, yo estoy en piso ahora, los pacientes que vienen de puerta. Uh-huh. Puerta nunca descansa, puerta recibe los pacientes 24 horas, todos los días. No tenemos feriados, no tenemos días festivos nosotros. Y los pacientes tienen que salir de puerta de emergencia y los tienen que derivar a piso. Y ahí es donde los recibimos nosotros. Y ahí es donde los médicos después tienen que venir a verlos para dar una primera evaluación. Y bueno, es esa visita médica que nosotros decimos y después nosotros seguimos en el turno con esos pacientes. ¿Qué pasa cuando entra una emergencia? Y cuando entra una emergencia, todos corremos, todos acudimos, todos vemos a ver qué somos buenos, qué podemos aportar, qué es lo que necesita el paciente que viene. Y los minutos vuelan ahí, son los más importantes. Esta profesión tuya hace que te lleves cosas a tu casa, o tenés la capacidad de dejar todo en el sanatorio antes de decir, bueno, termina el turno. Debería poder dejar en el sanatorio, en el turno, todo lo que pasó y no llevarme a casa. Pero a veces es imposible. A veces las cosas que uno ve, las cosas que uno vive, las realidades con las que uno se encuentra,
te llevan a estar esas 6 horas pensando en ese paciente, en esa familia, en todo lo que depende de que nosotros podamos hacer y ayudar, en lo que no depende de nosotros. Y ahí no nos queda más que esperar. Y nos vamos a nuestras casas deseando volver al próximo turno para ver ese paciente cómo evolucionó, cómo salió de bloc, cómo pasó la noche, cómo pasó el día, cómo reaccionó a la medicación, a los procedimientos, si esos cuerpitos aguantaron o no. Y eso no lo dejamos. Claro, está el factor humano, ¿no? ¿Sos de involucrarte sentimentalmente? Trato de que no. No. Trato de que no, porque te afecta. Y es un trabajo en el que no podés dejar que aflore la parte humana en ese aspecto. Pero es inevitable muchas veces. Porque somos humanos. Y porque si perdemos esa empatía por la persona, tendríamos que dedicarnos a hacer otra cosa. Sí, ni hablar. La empatía, la sensibilidad es quizás la materia prima, ¿no? Hablamos de las cosas lindas, pero si tenemos que mencionar alguna que no sea tan linda, ¿qué mala experiencia has tenido que nos quieras contar? Varias porque son vidas. Son vidas las que se van y son vidas las que quedan. El paciente que se fue, se fue. A veces los vemos sufrir muchos días, mucho tiempo. Patologías que vienen de años. Personas que dejan de ser esas personas que fueron. Familiares que no entienden que ya dejaron de ser ellos. Y desde nuestro lado toca consolar en lo posible a esas personas que se desarman y las que quedan, pero seguir. Porque cuando salimos de esa puerta y ese paciente que ya dejó de estar, tenemos otros pacientes más. Y no podemos ir con esas cargas. Ni para con los pacientes, ni para con los familiares que están ahí. Entonces es abrir una puerta, dejar ahí, salir, abrir otra. Es como trajes que uno se va poniendo y sacando constantemente. ¿Te acostumbras al sufrimiento? Empezás a aprender a vivir con él. Porque necesitas. Porque lo haces porque te gusta, en mi caso. Y es parte de. ¿Llorás? A veces sí. A veces uno no puede reprimir. Porque bueno, sobrepasa. Uno a veces quisiese ser de hierro y no tener sentimientos, porque esos pacientes, sean adultos o sean niños, necesitan quien los atienda. Esas curaciones se tienen que hacer. Esos procedimientos se tienen que hacer. Y nadie los quiere hacer. Porque va a provocar un sufrimiento en el paciente. Porque a veces cualquier cosa que nosotros hagamos, pequeña que sea, puede ser de ayuda o puede perjudicarlo. Entonces a veces también uno se enfrenta a... Sé lo que tengo que hacer, pero no sé a qué me voy a enfrentar. Y bueno, uno va con la mejor de las voluntades y trata de hacer todo lo más correcto posible, de no cometer errores. Dentro de los errores, no involucrar nuestros sentimientos. Tener sangre fría. Pero no es fácil. No siempre se puede. Tenemos pacientes de hace 3 meses internados. ¿Cómo no vas a formar un vínculo cuando lo ves todas las noches? Cuando ves a esas mamás todas las noches. A esos hijos. Es inhumano no hacerlo. ¿El trato con las familias, cómo lo
lo manejás? O sea, ¿tratás vos con las familias? Y sí, Sí. porque a veces son pacientes inconscientes y son esos familiares o esos acompañantes los que nos dicen cómo pasó, si comió, si no comió, si la medicación le generó algo adverso. El paciente no está en condiciones de decírnoslo. Entonces a veces son nuestros referentes también. Además de nuestros pases de guardia de nuestros otros colegas que vienen de los turnos anteriores. Es toda una cadena. Y en nuestro caso enriquece lo que el familiar nos dice. ¿Trabajás con adultos? Sí. Decido trabajar con adultos porque trabajar con niños es otro mundo. Sin duda. Venimos tocando temas que es quizás la parte un poco triste de tu profesión, pero sin dudas hay cosas Muy lindas. lindas. O sea, bueno, mencionabas que te alegra ver la recuperación de ellos. De seguro también tengas pacientes que son divertidos, que te hacen chistes, que son lindos de tratar. Pacientes que venían desahuciados y me encontraron en esa internación, en esos procedimientos que se les hicieron, en el trato, en el salir de su burbuja y poder escuchar. A veces el paciente viene con enfermedades y con patologías de hace muchos años y ya vienen cansados. ¿Y qué le vas a decir a una persona de 60, 70 años? Que siga luchando, que siga. Ya están cansados, ya no quieren sufrir más, ya no quieren que los pinchemos más, ya no quieren que les hagamos más exámenes. Pero cuando empiezan a ver las mejorías, por los tratamientos, porque seguimos, porque sabemos que funcionan, porque apostamos a que se puedan recuperar y vemos cómo les cambia y cómo empiezan a tener esa esperanza, y después los vemos en una consulta y vienen y pasan y nos dejan una flor, nos dejan un chocolate o simplemente una mano en el hombro y nos dicen gracias. Esos ojitos vidriosos, esos pacientes que a veces hablan muy poco y cuando se abren vos decís, mira. ¿Te han hecho regalos? Muchos. Sí. Muchos. Y sí, me imagino que sí. Y de los que más me atesoro son esos regalos que vienen del alma, esos regalos que no son materiales. Esos regalos que te llevas y que no se van a ir nunca. Porque ver ese cambio en el paciente, en los papás, en los familiares, en los hijos, de que venían desahuciados y que se van con una esperanza y que se van con todos estos deberes que vos les dejás, esas recomendaciones, y dicen, ay, bueno, voy a hacer todo al pie de la letra. Muchas gracias por escucharnos, por atendernos, por la dedicación, por no entrar a una habitación, ver que esté durmiendo y irte, por preocuparte por si comió. Es nuestro trabajo, pero que te lo reconozcan y que te hagan saber que lo estás haciendo y que es bien recibido. Eso es un mérito que no se paga con nada. Calculo que también deben haber de los otros, que no mal agradecidos, pero quizás indiferentes. Sí. También los hay. También los hay. Como en todos los rubros. Sí, como todo. También hay un tema, ¿no? En la vulnerabilidad que se encuentran. Ahí dentro son todos iguales. Ahí no hay clases sociales. No. Ahí uno puede tener más plata que otro en la cuenta del banco, pero cuando le duele algo y te pide un calmante, es el igual dolor que habla. Exacto. Es igual al otro que... Al indigente que entró porque fue baleado. Ahí nosotros entramos y atendemos pacientes. No somos jueces. Y tenemos que atender al
está en la VIP de la misma manera que al paciente que entró y que no sabemos su procedencia y que está en condiciones que dejan mucho que desear. Y para nosotros son pacientes, son vidas. Y cuando les duele, les duele. Y cuando pierden una pierna, la plata no hace la diferencia. La vida esa cambió. Y obviamente que en la vulnerabilidad del dolor, en la vulnerabilidad de la situación por la que están pasando, tenemos pacientes enojados, tenemos pacientes sacados de sí y que, bueno, actúan conforme a lo que les está pasando. Y también nosotros entendemos eso, que no es el paciente que nos está tratando así, que es el dolor, que es la situación, que es el no aceptar lo que le está pasando, el enojo. ¿Te han querido increpar o han tenido alguna mala actitud contigo porque no haces lo que te piden que hagas? Sí. Te hablo de los pacientes. Sí. ¿Sí? Los pacientes, los acompañantes, los familiares. Y ahí están nosotros, bueno, poner los límites. Ante todo el respeto. Siempre digo, yo le estoy hablando en este tono, usted me habla en el mismo tono en el que yo le estoy hablando. Pero esas cosas se dan por medicación que ellos quieren tener y no la tienen recetada o por otras cosas. Por muchas circunstancias. Tenemos pacientes que no saben lo que es nuestra tarea y pretenden que hagamos conforme a lo que ellos quieren y no es así. Porque yo en casa tomo, porque yo en casa... Ah, sí, bueno, pero usted no está en su casa. Usted está acá en el sanatorio. Si usted quiere esa medicación o si usted quiere ese procedimiento, si usted quiere hacerlo de esa manera, primero lo tiene que hablar con su médico, que es el que se lo va a autorizar. Y nosotros, si usted no tiene nada autorizado, no podemos hacerlo. Claro. Lo entienda o no lo entienda. También está el entender que si hay eventualmente una situación en la que el paciente necesita algo, tenemos como acudir a un médico de guardia y que nos ayude para eventualmente esa situación poderla solucionar, ¿no? No porque en su historia no esté una medicación o un calmante, nosotros vamos a decirle no, espera mañana. Tenemos todo un protocolo para seguir. Pero a veces los pacientes no entienden. Y bueno. Hay muchas o pocas enfermeros o enfermeras por piso para los pacientes que hay hoy por hoy. Bueno, no tenemos la cantidad para poder quizás atender como corresponde. Hacemos lo que podemos con los que somos. Pero eso pasa en toda la salud. En toda la salud. Acá no hay que es No. una sociedad o la No. otra. No. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Porque lastimosamente la salud es un negocio. Y como tal, cuanto menos yo gaste, invierta, más voy a ganar. Sí, básicamente sí. Entonces, a veces estamos un poco saturados. Y bueno, también los pacientes eso lastimosamente los perjudica porque no es lo mismo atender 6 pacientes que atender 12. Claro. Los pacientes suelen tener un no sé si es un botón de pánico o un... Tienen timbres para llamarlos. Timbres. Sí, tienen timbres que obviamente son justamente necesarios porque hay muchos pacientes que están solos, que no tienen acompañantes y nosotros no podemos estar adentro de las habitaciones todo nuestro turno. Entonces, cuando esas luces se prenden o cuando esos timbres suenan, sabemos que necesitan de nosotros. Uh-huh. Por muchas cosas, ¿no? Pero sabemos que necesitan. Entonces,
además de nuestras recorridas al principio de la guardia, a mitad de guardia y a finalizar nuestra guardia, tenemos esos timbres que nos suenan. Está bien. A veces no son todas cosas, porque uno a veces va de visita por algún hospital, algún sanatorio, y en la oficina donde están las enfermeras, ves que a veces hay cierta distensión. Están tomando algún matecito. ¿Sos del mate o del café vos? Yo soy del mate. Del mate. Me consta en realidad, pero que te lo tenía que preguntar igual. Soy del mate, sí. Sos del mate. ¿Se Sí. toma más mate que café o es parejo en la enfermería? El mate es controversial, Ujú. porque la taza de café hoy la podemos disfrazar. Mirá qué data, mirá qué pique para todos ustedes, manga de pillos. Pero el mate no se puede disfrazar. No se puede disfrazar, es verdad. Entonces es bastante controversial. Mirá, Tenemos teóricamente nuestra media hora que deberíamos tomarnos y podríamos acceder en esa media hora a tomarnos un mate. ujú, A veces esa media hora la tenemos que sacrificar porque el trabajo conlleva a que no podemos dejar cosas, porque son pacientes, porque son procedimientos, porque son cosas que tienen que salir. ujú. Entonces, bueno, cuando se puede, nos la tomamos. Cuando no, trabajamos en ella. Y bueno, y el mate, cuando se puede. Cuando se puede. ¿Sos más... ¿Qué preferís vos? ¿Una guardia tranquila o una guardia bastante movida? Uy, ay, cuando me escuche. A ver, nosotros trabajamos bajo el régimen 4-1. ¿Qué quiere 4-1, decir esto? ajá. Trabajamos 4 días y descansamos 1. Yo quiero un laburo así también. Sí, no Sí. tenés feriados, No, no no. tenés fines de semana. No, no. Ah, También quiero tenerlos. Ah, Pero 4-1 me gusta igual. sí. Y sí, porque de alguna manera te asegura 2 días libres a la semana. No, Bueno, en 8 días vas a descansar 2 veces. bueno, sí. En la medida de que no tengas 2 trabajos y tus libres te coincidan. Porque si tus libres no te coinciden, no vas a librar ningún día. No, bueno, pero te podés programar. Sabés, contás 4-1, 4-1 y no es tan mala igual. No es mala, pero bueno, podríamos trabajar bajo el régimen 4-2 4-2, o 5-2. 5-2. Habría que contar. Sí, yo no sé. 5-2 vas a trabajar menos que 4-1. Y bueno. ¡Qué bárbaro! Bueno, yendo a la pregunta, Ujú. quizás cuando venimos de nuestro descanso y descansamos ese día, una guardia movida se pasa más rápido. Son 6 horas en las que uno, cuando quiso acordar, se terminó. Pero las guardias tranquilas, que esa palabra para nosotros es prohibida, porque cuando la decimos, se pone todo de cabezas. Entonces, si querés que las enfermeras o los trabajadores de la salud te odien, pasa por un grupito y decís, ¡ay, qué guardia tranquila! Vas a ver cómo te rajan. ¡Qué guardia tranquila que tienen, eh! Claro. ¿Quién pudiera estar Sí, ahí? y ahí empiezan los timbres, nos enloquecemos. Las guardias tranquilas en nuestro turno nos llevan a la monotonía y a que el tiempo no pasa, se detiene. Y miramos el reloj y pasaron 5 minutos y parece que pasaron 10 horas. Y eso nos cansa más. Ujú. Entonces ahí es cuando a veces empezamos a buscar hacer cosas. En la noche se hacen cosas que en el día no. Los pasillos nunca descansan. Tenemos a los auxiliares de servicio que en la noche dejan nuestros pasillos impecables, porque en el día hay pacientes, en el día hay familiares, en el día hay médicos, en el día hay carros que vienen y que van, y no se puede hacer eso. Las enfermerías se tienen que limpiar a fondo, las tenemos que vaciar nosotras y volver a guardar todas las cosas. Y eso se hace cada 4 días. Mirá. Somos quienes tenemos que rellenar las medicaciones y
que nuestros lugares de suero estén abastecidos. Y bueno, entonces ahí, cuando nuestras guardias son tranquilas, es cuando nos ponemos a estoquearnos de todos los materiales. Y bueno, y ahí deja de ser tan tranquila, pero por lo menos pasa un poco más el tiempo. Si tenés que realizar una de estas dos acciones, ¿cuál te gusta más? ¿Aplicar una inyección o realizar una extracción de sangre? Muy similares, pero me gusta más la extracción de sangre. Ahora, la pregunta que todos queremos saber es si sos de las que encuentra la vena enseguida. Me tomo mi tiempo, porque pienso que el paciente, no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen el mismo caudal venoso. Esto quiere decir que una vena que quizás yo veo muy gordita y muy divina, la toco y se pincha, se revienta. Eso te va a generar a vos un hematoma y después vas a estar 4 o 5 días diciendo, pero mirá lo que me hicieron. Y en realidad no fue que te hicimos, sino que sucede. Entonces, las extracciones de sangre, si bien tenemos lugares estratégicos para sacar, no siempre, no todos los pacientes. Tenemos pacientes de muy difícil acceso venoso y yo siempre digo, no importa el tiempo que te lleve a hacer la extracción, sino importa cómo lo hagas. Capaz al paciente lo pinchás una vez, pero lo pinchaste mal y no sirvió ese pinchazo. Pero lo hice rápido, pero no funcionó. Entonces, no va en tiempo, sino en cómo lo hagamos. A mí me ha pasado que, en realidad, normalmente me pasa que cuando me sacan sangre, ni me entero. Uh-huh. Y no recuerdo que me hayan ni agarrado la vena, ni pinchado 2 veces. Quizás es porque yo tengo buenas venas, buen caudal, no lo sé. Sos joven también. Gracias. No, pero sí, he sabido el hecho de que hay gente que tiene, no sé si son venas finas. Sí, sí. Hay venas finas y venas gruesas. No todos nuestras venas son iguales. Tenemos pacientes que son como viboritas. Uh-huh. Y las tocas y se mueven para todos lados y no las podés puncionar. Y la ves que está ahí y sentís que está ahí y no podés. Y te da esa impotencia. Claro, y aquellos pacientes que hace tiempo que están internados y que tienen varias vías y están bastante fatigados, ya no quieren que lo sigan pinchando. Pero necesariamente tienen que hacerlo. Eso también es un tema, ¿no? Y eso te lleva tiempo. No hace mucho tuve un paciente muy añoso que me hizo hacer un clic. Y fui, como decimos nosotras, que somos las draculinas, ¿no? Porque entramos 4:30, 5 menos cuarto. Y ya nos ven que entramos con nuestro riñoncito y todas, porque venimos a pincharlos. Draculinas, mirá que bien. Sí, sí, ahí vienen. Y este señor muy, muy, muy amable y muy cariñoso me toma la mano y me dice, mija, yo ya viví. Y yo quiero elegir cómo morir. Y ahí a mí me entró un escalofrío. Bueno, pero vamos a sacarnos sangre, porque el médico quiere ver cómo vas. Necesita ver tus resultados, cómo vas evolucionando. Me dice, yo no quiero que me pinchen más. Yo ya vengo cargando con esta enfermedad hace años. Yo no quiero vivir mis últimos días acá encerrado. ¿Y yo qué le puedo decir? Por mi profesión, tengo que decirle que él necesita hacerse esa extracción de sangre, necesita ver cómo va evolucionando el médico para ver el tratamiento, cómo seguir. Pero no lo puedo obligar. Y está en todo su derecho de decirme que no. Como cuando vamos a colocarles vías y nos dicen que no quieren. Están en todo su derecho de decirnos o de rechazar una medicación.
es fácil. No. Son esas cosas, ¿no? Nos dan lecciones de vida a nuestros pacientes también. Aprendemos con ellos, es verdad. Ellos también tienen el poder de decidir. Y por más que nosotros sepamos que eso los puede perjudicar más o menos, cuando están lúcidos, cuando están conscientes de las decisiones que están tomando, no podemos hacer nada. Más que respetarlos, más que acompañarlos. Ellos ya saben a veces los que les pasa, los que tienen. ¿Te han pedido, algún paciente te ha pedido que lo ayudes a terminar con todo? Sí. En nuestro país tenemos la ley de eutanasia. En este mes corriendo recibimos un paciente que vino a internarse para no vimos ningún familiar con él en los 15 días que estuvo internado. Desde nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Es una vida para nosotros. Es una persona que vos vas en reiteradas situaciones y en todos los turnos a intentar que coma, que tome agua. Y no quiere. Y él está lúcido y está consciente. No hay nada que uno le pueda decir, ¿no? No. Y nuestra parte humana es acompañar, es aliviar su dolor. A veces uso como frase para los que quedan que no hay palabra para consolar. Porque cualquier palabra que recibamos en una situación así es muy difícil. Pero a veces les tenés que decir algo, los tenés que sacar de ese momento, de esa situación. Porque tú tenés que seguir con tu trabajo. Porque tú tenés que seguir con un procedimiento para con ese paciente que ya no está. ¿Y qué les decimos? Ya no sufre. Es una verdad. Pero ahora los que quedan sufriendo son esos familiares. Y ese mismo pasillo que en el día se vio muy transitado, en la noche es cuando nosotros vemos a esos familiares que vinieron, se fueron a las 10 de la noche y vienen a las 2 de la madrugada a despedir a su familiar. Y los vemos en ese pasillo que se van. Y nunca terminamos de acostumbrarnos a eso. Por eso a veces la noche no es el turno más sencillo. Como para no llevarte cosas a tu casa, ¿no? ¿Generás una coraza o esa coraza es...? Necesitamos. Porque necesitamos protegernos porque al otro día tenemos que seguir trabajando. Y a veces no es al otro día. A veces es salir de una habitación y entrar a la otra. Y tenés que dejar todo ahí y entrar a la otra. Cambiemos un poco. Contanos algo divertido. ¿Algún paciente alguna vez te llevó la carga? Porque he sabido que hay mucho viejo verde internado. Paso palabra. El Paso no jugaba en esta.
Sí, Sí, sí. claro. Situaciones incómodas, situaciones que aprendemos a ya de antemano a evitarlas. Ujú. Entre nosotros, obviamente, que nos cuidamos y que cuando detectamos ahí algunas señales, ya nos pasamos nuestra guardia. Claro. Ojo las manos, ojo cuando los lateralizamos, Ajá, porque hay que bañarlos, ¿no? hay que higienizarlos, hay que bañarlos. Están deseando que llegue ese momento, quizás. Claro. Y cuando tienen las manos hábiles, es cuando les decimos, bueno, le dejamos a su alcance y usted se higieniza. Porque si usted Ok. tiene las manos, que puede moverlas, Sí, entonces... sí, está bien. Ni hablar. Y bueno, está. Nada, aprendemos a Ujú. manejar las situaciones. Con seriedad, con respeto, obviamente. Por más que a veces no hay desde la parte del paciente. No me ha tocado mucho, la verdad. Afortunadamente. Pero bueno, nada. Nos reímos. Tratamos de, bueno, sobrellevar la situación. Sí, porque aparte tu profesión no solamente es una profesión mental, sino que también física, ¿no? Claro, el cuerpo a cuerpo con nuestros pacientes Claro. es al diario. Ujú. Nosotros los tenemos que manipular. Son cuerpos a veces, muchas veces más grandes que yo. Y a veces en habitaciones que uno entra sola. Y bueno, tenemos formas de cómo mover los cuerpos para una higiene, un baño. Pero Ujú. siempre tenemos que saber que nos tenemos que cuidar. Sí. Bueno, Ximena, la verdad que nos has nutrido de historias y cosas de tu profesión que muchas de ellas, aún conociéndonos en un vínculo de amistad, yo las estoy descubriendo porque son cosas que uno a veces no las anda contando sin duda. Y a veces esto genera esto, que está bueno. Y nada, agradecerte por compartir no solo conmigo, sino con los 2 o 3 que miren el programa. Bueno, pero van a ir creciendo cada vez más. ¿Vos qué decís ahí? ¿No? 5. Bueno, algo es algo. Vamos a ir Los creciendo de a poco. comienzos. Y sí, claro que sí. Bueno, no. Y sobre todo agradecerte por venir, sobre todo en esta instancia del programa que necesitamos mucho apoyo. Así que gracias por estar. Y bueno, si para ir terminando, después de todos estos años, este tiempo en esta profesión, ¿qué sentís que te enseñó? ¿Qué es lo que sentís que le dio a tu vida esta profesión? Para bien, para mal, pero ¿qué sacás de todo esto? Me quedo con lo humano. Si bien de chica no lo tenía en mente, siempre fui la que corría para cuando alguien se lastimaba, porque todo eso me genera una adrenalina, me genera algo que quizás cuando la mayoría de las personas elijan no ver, yo elijo estar ahí, si puedo meterme, si puedo hacer, porque me encanta, porque lo disfruto, porque me siento en mi salsa. Y bueno, nada, pienso que todo me ha enriquecido, el poco tiempo que llevo me ha enriquecido. Siempre me quedo con gustito de más. Siempre que veo algo nuevo para aprender, trato de estar ahí, en la línea, porque no sabemos cuándo ese conocimiento va a poder ayudar a alguien y necesitamos tenerlo listo. Necesitamos ya haberlo vivenciado para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y me quedo con la parte
humana, como te decía, esa parte que alivia, que cura, esa parte que a veces no es una medicina, a veces es escuchar, a veces es tomarte tu tiempo y poder entender que el paciente viene arrastrando distintas cosas y no es solo lo que vemos, y no es solo el deterioro físico. Carecemos de una salud mental acá en Uruguay, tanto para pacientes jóvenes como para pacientes añosos, y eso conlleva otras situaciones, otras patologías que se desarrollan. Entonces es un combo y siempre vamos aprendiendo y ya después dejamos de ver pacientes y empezamos a ver patologías, empezamos a ver como una seguidilla de cosas que nos van enseñando y nos van encendiendo esas luces y empezamos a ver las cosas distintas. Desde temprana edad ya empezamos a ver niños con determinadas actitudes o con determinadas patologías que nosotros vamos viendo, y con lo vivenciado podemos evitar a veces cosas a mayores en un futuro. Entonces creo que me quedo con todo eso, con lo lindo, con la parte del rescate de... Uh-huh. ¿Qué te gustaría que la gente valore más de tu profesión? ¿Qué me gustaría que valoren más? Nuestra dedicación. Sin dudas. Porque nosotros estamos en un lugar donde no lo hacemos por enriquecernos económicamente. Si no, estamos errando. Lo hacemos porque nos gusta. No elegimos estar 6 horas fuera de nuestras casas, 12 horas en la mayoría de los casos, entre pacientes quejosos. Y no lo digo desde el mal aspecto, sino desde el dolor, desde la falta de muchas carencias. Entonces se quejan y están en todo su derecho y es la forma en la que se pueden expresar. Lo hacemos porque queremos aliviarlos, porque queremos ayudarlos. Quizás a veces no entienden los procedimientos, no entienden la manera, pero bueno, está en nosotros también llevar a cabo para que ellos vean los resultados. La verdad que fue increíble todo. Agradecerte mucho por haber venido, por habernos acompañado, por haber compartido todas estas historias, estas cuestiones de vida que te lleva lo que haces. Y bueno, decirte que las humildes puertas de este programa están abiertas para cuando quieras volver. Muchas gracias. Y nada, si quieres mandarle un saludo a alguien. Bueno, toda la audiencia que va creciendo. Sí. Sí. Ya somos 6. Somos 6, 7. Confirmado 12. 7, 12. Bien. Y bueno, todos los éxitos. Me sentí muy a gusto. Y bueno, nada. Ahora viene el lunch. Viene el lunch. Llega el lunch, sí. Hiciste... No vamos a decir la empresa de pedidos porque... No se revelan. No vamos a hacer... No colabora. Publicidad. No, exacto, publicidad gratis no hacemos claro. En este programa. Ahora, si quieren apoyarnos... Bueno, cómo no, nos contacta. Cómo no, ponemos un cartelito acá, empresa Atún, cosas ya. Y bueno, nada, gracias por venir. Ximena Clara nos acompañó en esta oportunidad en La Mora. La verdad que tenemos mucho que pensar y empezar a valorar sobre las enfermeras, los enfermeros que día a día ponen su granito de arena para generarle un bienestar, una situación
realmente es increíble todo lo que la gente a veces no visualiza sobre una profesión tan importante y tan especial. Así que nada, Ximena Clara nos acompañó en esta oportunidad en La Mora. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.